Bueno, bien. Muchas gracias, Alicia, por la invitación y bueno, por el cumpleaños. Felicidades. Yo les voy a hablar rápidamente sobre el aprovechamiento de los productos artificiales para el desarrollo de películas. Bueno, va a ser el esquema de la presentación, una breve introducción. Voy a hablar sobre el proyecto de investigación, que también es mi tesis doctoral, los principales resultados que hemos obtenido y finalmente unas conclusiones. Quiero iniciar con esta imagen. Que podemos observar cómo los diferentes polímeros sintéticos derivados del petróleo se han convertido en un veneno, no solamente para nuestros suelos, nuestras aguas, nuestros animales, sino incluso ya hay investigaciones de que nosotros como seres humanos estamos consumiendo pequeñas cantidades de estos polímeros. Y claro, dependemos de todas estas actividades en agricultura, en alimentación, en fármacos, en cosméticos, ¿verdad? Dependemos absolutamente de todos de estos materiales. Esto es un gran problema, no solamente a la parte ambiental, como vimos las imágenes impactantes de la filmina anterior, sino que también ha venido la prohibición en diferentes países. Y bueno, instituciones como la nuestra ya nos han restringido los polímeros de un solo uso, ¿verdad? Ya no tenemos, ya no podemos comprar plásticos desechables o vajillas desechables, pajillas, o inclusive ya ahora nos prohibieron las bolsas de polietileno. Entonces, ahora, investigaciones como las nuestras se han vuelto un tema de interés a nivel mundial porque necesitamos urgentemente buscar alternativas para sustitución de todos estos polímeros, ¿verdad? Y aquí, bueno, le traía unos datos para que vean lo alarmante de la situación. Vean que para el 2022 se producían plásticos derivados del petróleo más o menos a un equivalente de 400 millones de dólares. Y en cuanto a la producción, dentro del periodo de tiempo de 1950 al 2015 alcanzó los 7.800 millones de toneladas métricas, es decir, una tonelada de plástico por cada ser humano. Antes de continuar, quiero ver estos dos conceptos que yo voy a utilizar mucho en mi presentación. Uno es la parte de biopelículas, ¿verdad? La definición de este material es, bueno, películas flexibles que puedan ser preparadas a partir de macromoléculas biológicas capaces de formar una matriz continua. Esto por las interacciones del biopolímero que hay ahí presente. Y la otra, el otro concepto que voy a utilizar mucho es el término de plastificante. El plastificante es un aditivo que nosotros utilizamos en los materiales que estamos trabajando y en realidad lo que hace el plastificante es venir a interrumpir las interacciones intermoleculares dentro de la cadena polimérica, ¿verdad? Entonces esto me permite dar a las películas mayor flexibilidad o alguna otra propiedad mecánica deseable. Este tema de biopelículas, biopolímeros, biofilms, ¿verdad? Hay muchos otros términos que se usan como sinónimos de estos materiales, ya han adquirido cierta importancia, de hecho ya hay aplicaciones, se ha utilizado muchísimo en la encapsulación de medicamentos, probióticos, aditivos a nivel alimentario, también en biocontenedores, de hecho hay un estudio que hicieron la aplicación de cáscaras de arroz molido con un aglutinante para biocontenedores, ¿verdad? Es decir, para sembrar plantitas. Y también se han utilizado como para envolver fertilizantes, ¿verdad? De una liberación controlada. De hecho, que hubo una investigación que hicieron la aplicación del biopolímero del almidón, ¿verdad? Con cera de candelilla para recubrir esos fosfatos. Y bueno, y en el mundo de los alimentos, ¿verdad? Ha tenido un sinfín de aplicaciones. Vean, por ejemplo, estas papas fritas ya están empacadas, ¿verdad? En una biopelícula, ¿verdad? Que pareciera que es como de celulosa. En Brasil han utilizado la mandioca o la yuca para hacer vasos, ¿verdad? Y bueno, y se ven estudios, muchísimos estudios y aplicaciones de diferentes polímeros de origen, ¿verdad? Renovable para almacenar fresas, tomates, lechugas, entre otras. Y bueno, por todas estas razones es que, bueno, un grupo de investigación acá de la universidad, ¿verdad? El doctor Víctor, el doctor Víctor, la doctora Patricia, en conjunto con el CICIMA, ¿verdad? Con un físico en el CICIMA, es que se tuvo la iniciativa de escribir este proyecto de investigación, que es el aprovechamiento de subproductos agroindustriales para el desarrollo de biopelículas. Y específicamente yo en mi trabajo final de graduación trabajo con 3 subproductos, que son las cáscaras de la pitaya, la cáscara del chayote y el cladodio de la pitaya.
No voy a entrar mucho en detalle en la metodología, pero bueno, más o menos lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, inicialmente probamos muchísimas cáscaras, cáscaras de mango, cáscaras de papaya, de carambola, bueno, un sinfín, unas 10 materias primas, ¿verdad? Subproductos agrícolas, ¿verdad? O agroindustriales, ¿verdad? No solamente, digamos, a nivel agrícola, sino que también lo que la empresa de alimentos, ¿verdad? Genera. Y bueno, decidimos trabajar con estos tres. Bueno, esta primera es la cáscara de la pitaya y estas son las biopelículas que nosotros obtenemos a partir de cada uno de los subproductos. Y como les comenté, usamos diferentes plastificantes, glicerol, sorbitol, etilenglicol a 3 diferentes concentraciones. Esto con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de flexibilidad, inclusive mejora la permeabilidad del oxígeno y otras cosas que nosotros deseamos o buscamos en las biopelículas. Y de hecho que este es uno de los temas, ¿verdad? Como de más investigación porque en estos materiales, ¿verdad? El problema es las propiedades mecánicas, ¿verdad? Si bien son materiales biodegradables, pues todavía tenemos mucho que trabajar y mejorar, ¿verdad? Para poder darle pues más, una mayor o una mejor aplicación al material. Después, bueno, ¿qué hicimos? Ok, producimos todas las biopelículas, ¿verdad? Con las diferentes concentraciones, después de muchos ensayos, ¿verdad? Para optimizar la extracción del biopolímero y por medio, bueno, se me olvidó comentarles que estas biopelículas nosotros las formamos por medio de una metodología que llamamos metodología de casting, que lo que hacemos es chorrear el biopolímero, ¿verdad? Que extraemos del subproducto en una caja Petri y luego por evaporación del solvente, que en ese caso es agua, entonces obtenemos las diferentes biopelículas. Después de que obtuvimos las películas, ¿verdad? De los diferentes subproductos, entonces ahora sí, tenemos que caracterizar el material, ¿verdad? Para poder dar una aplicación, pues, la mejor aplicación, ¿verdad? Entonces caracterizamos el material no solamente con los atributos físicos, ¿verdad? Químicos, sino que también con los atributos mecánicos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer todas estas pruebas, ¿verdad? Análisis visual y táctil de la película, el espesor, el color, la opacidad, la solubilidad en ácido, base y agua, humedad, resistencia a la tracción y el alargamiento. Esto es ya más una propiedad mecánica, ¿verdad? Para ver cómo se comporta la película, ¿verdad? A fuerzas externas. Espectroscopía infrarroja, microscopía electrónica de Río y difracción de rayos X. Y ahorita con las cáscaras de chayote estamos trabajando también lo que es la porosidad dinámica. Ahora brevemente les voy a mostrar todos los resultados, ¿verdad? De la cáscara de pitaya. Entonces ven que, por ejemplo, datos curiosos, ¿verdad? Es que dependía mucho del tipo de plastificante, ¿verdad? La solubilidad en agua o la solubilidad en ácido, ¿verdad? Así como a veces teníamos una variación en espesor. Igual hicimos las mediciones de color, entonces también pudimos observar, digamos, que dependiendo del uso del aditivo, ¿verdad? También teníamos variaciones pues, en la luminosidad, en el color ave, ¿verdad? O en el croma o en el tono, ¿verdad? Y así en la opacidad. Igual también quisimos no solamente conocer la característica de la biopelícula en el día 1, sino que también la queríamos conocer en el día 30 para ver si podía o conservaba sus características, ¿verdad? Porque para ver cómo se comportaba pues con el tiempo. Por otro lado, también, bueno, estas son las propiedades mecánicas de que les hablé. Tuvimos un muy buen resultado, bueno, o de los resultados esperados, que la película Control, pues, al usar los diferentes aditivos o los diferentes plastificantes, pues tenía un comportamiento muchísimo mejor, ¿verdad? Las propiedades mecánicas. Entonces, la película, pues, lograba un mayor alargamiento, ¿verdad? Al ser sometida a una tensión externa. Quisimos evaluar también la parte de visual, ¿verdad? Con una metodología que pues nos permitiera cuantificar exactamente el número de burbujas, el número de fibras o las fibras pigmentadas y bueno, con ayuda del doctor Luis, hicimos el escaneo de las diferentes películas y bueno, él me enseñó a contar en Fiji y bueno, ahí yo pude reportar pues de una forma más cuantificable, ¿verdad? Como lo que nosotros íbamos a ver, ¿verdad? A simple vista. También por lo medio de la metodología del DSC pudimos cuantificar la temperatura de transición vítrea. Esto es muy importante en materiales porque pues esto me permite ver a qué temperatura yo puedo trabajar el material, ¿verdad?
no encontramos o no vimos lo esperado, ¿verdad? Que era que cuando uno usa un plastificante disminuye la temperatura de transición vítrea, esto porque pues hay un desordenamiento, ¿verdad? Del polímero para todos los efectos, digamos, usando glicerol, usando sorbitol y usando etilenglicol, pues tuvimos una temperatura de transición vítrea y bueno, pensamos, ¿verdad? Que es que el plastificante está a una muy baja concentración. También, bueno, pudimos determinar la temperatura de fusión y las diferentes entalpías, ¿verdad? Y bueno, y también, bueno, por medio del CICIMA, que es el Centro de Materiales de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Pudimos hacer la difracción de rayos X. Entonces, ¿qué me dice esta metodología? Bueno, que a ver cuáles cristales puedo tener yo ahí. Algo muy interesante en las cáscaras de pitaya es que encontramos oxalato de calcio. Entonces, bueno, ahí estaban los picos característicos del oxalato de calcio y también, bueno, vimos los picos característicos de los cristales de pectinas, ¿verdad? Después hicimos un análisis y de hecho que tiene pues pectinas y algunas semicelulosas y material de lignina. Hicimos también la caracterización en espectro infrarrojo. Acá tuvimos un espectro muy similar en todas las biopelículas, ¿verdad? A las diferentes concentraciones con los plastificantes. Entonces, pues, esta herramienta nos dio información muy básica, ¿verdad? Bueno, de los picos típicos, ¿verdad? Del carbono hidrógeno, del carbono oxígeno, del ácido, ¿verdad? Y debido a que es una materia tan heterogénea, ¿verdad? Que tiene pectinas, semicelulosas y bueno, y todos los aditivos, entonces pues no era una técnica como muy, que nos fuera a dar como muchísima información, ¿verdad? También vimos las diferentes películas en la micrografía electrónica de barrido, ¿verdad? Y acá vimos cosas interesantes como por ejemplo que las películas en control, ¿verdad? Es decir, sin ningún aditivo, sin ningún plastificante, pues tenían como ruptura, como una especie de grietas, ¿verdad? Dentro de la película, ¿verdad? Y no así en las películas tratadas con los diferentes plastificantes, ¿verdad? Entonces sí, pues nos funcionó bien los plastificantes, ¿verdad? Es decir, teníamos matrices continuas más flexibles, ¿verdad? Y bueno, y estas son las micrografía electrónica barrido de las películas, pero a los 30 días. Entonces ahí vemos cómo habían unos cristales, como unas sales. Sin embargo, la técnica del SIM, ¿verdad? Lo que nos reporta es que parecía que había una cristalización de minerales como el potasio, el calcio y el sodio. Entonces podría ser que viniera del agua, ¿verdad? Con la cual nosotros extraemos el biopolímero o podría ser minerales presentes en el material. Y bueno, así a grandes rasgos, bueno, como conclusiones, logramos a partir de subproductos agrícolas, ¿verdad? Extraer biopelículas, ¿verdad? A partir de las cáscaras de pitaya, la cáscara de chayote, y ahorita estamos ya obteniendo las biopelículas a partir del cladodio y bueno, ya para después su posterior aplicación. Y bueno, y finalmente el plastificante mejoró muchísimo las propiedades mecánicas, visuales y fisicoquímicas de las películas. Y bueno, esto no hubiera sido posible sin, bueno, el grupo de investigación, a la doctora Patricia Esquivel, el doctor Víctor Jiménez y el doctor Fabián Vázquez del CICIMA, y bueno, y por el apoyo financiero de la Vicerrectoría de Investigación, el Fondo de Estímulo de Innovación y Emprendimiento y la Vicerrectoría de Acción Social. Muchas gracias.